Y el martes que viene tenemos finalmente las elecciones en los Estados Unidos, donde todavía tenemos actos de campaña en ese país, a pesar de que ya votaron casi 90 millones de ciudadanos. Para hablar de este tema, antes vemos el informe. ¿Puede Donald Trump acceder a un segundo mandato presidencial? Esta es la pregunta que desvela a analistas, periodistas y politólogos. La gran mayoría de las encuestas predice la derrota de Trump frente a su rival demócrata Joe Biden al triunfar en estados muy disputados, los denominados swing states, que otorgan una cantidad importante de votos electorales, es decir, de representantes en el colegio electoral. Por otro lado, una herramienta usual de análisis en los medios estadounidenses, la encuesta de encuestas, que traza un promedio de lo que dicen varios sondeos en un periodo determinado, indica a menos de una semana de los comicios que Biden obtendría 319 votos electorales contra 219 de Trump. Ladies and gentlemen, the heart and soul of this country is at stake, right here in Florida. It's up to you. You hold the key. If Florida goes blue, it's over. It's over. I've said it before. I'm not going to shut down the economy. I'm not going to shut down the country, but I'm going to shut down the virus. I, Donald John Trump, do solemnly swear, preserve, protect, and defend the Constitution of No the son United pocos States. los observadores que recuerdan cómo el triunfo de Trump en 2016 sorprendió a muchos contradiciendo lo que anunciaban las encuestas. Pero el escenario era muy diferente. En esa campaña, el actual presidente fue exitoso en su intención de presentar a su adversaria como una representante de la élite política desinteresada de la suerte de los trabajadores, particularmente de los votantes blancos en estados golpeados por la recesión y la desocupación. Y su mensaje simple, que sumaba promesas de más puestos de trabajo a un nacionalismo que ponía a los inmigrantes, a los programas sociales de Barack Obama, a China y acuerdos de libre comercio supuestamente desfavorables a Estados Unidos como las causas del declive estadounidense, caló hondo en la frustración de muchos norteamericanos. Esta vez, Trump tiene cuestionamientos que no pueden ser diluidos con retórica. Su cuestionado manejo de la pandemia con sus idas y vueltas, que costó la vida de más de 233.000 personas, y la consecuente crisis económica que provocó una enorme pérdida de empleos con un récord histórico del 14% en abril y una recuperación parcial que lo llevó al 8% actual, pero no logra revertir su imagen entre los votantes. A esto se suman las convulsiones sociales derivadas de la violencia policial contra afroamericanos que muchos estadounidenses ven como consecuencia de una negativa a condenar frontalmente al racismo. If you vote for Biden, it means no kids in school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, and no 4th of July together. Other than that, you have a wonderful life. Can't see anybody, but that's all right. You have a wonderful life. The Biden plan will crush you and your family. My plan will crush the virus and make our strong. We're going to be stronger than ever before. Our country will be stronger than ever before. Biden is the candidate of layoffs, lockdowns, and misery. I am the candidate of jobs, vaccines, and prosperity. La pandemia trajo otro fenómeno, el incremento del voto anticipado a través del correo por temor a concurrir el día de la elección a los centros de votación. Unos 71 millones de estadounidenses ya emitieron su voto, lo que representa más del 51% de todos los votos de 2016. Los votos anticipados reducen el margen de indecisos. Es por eso que Trump identifica este fenómeno como una amenaza y agita el fantasma del fraude electoral a través del voto postal como justificación a no reconocer una derrota, preparando el terreno para una judicialización. Las esperanzas de Trump de revertir este panorama adverso, aunque escasas, se centra en mantener el mapa de victorias electorales que lo llevó al triunfo en 2016, lo que implica volver a ganar en 2 estados clave,
Arizona y Florida, donde Biden esta vez tiene posibilidades y retener algunos de los 3 estados que le había arrebatado a Hillary Clinton hace 4 años: Pensilvania, Michigan o Wisconsin. Su fuerte sigue estando en los mismos sectores del electorado: los votantes de clase trabajadora y las áreas rurales, mientras Biden tiene las preferencias entre los votantes no blancos. La historia podría darse vuelta también si concurren a votar ciudadanos con simpatías republicanas que hoy no están representados en las encuestas y si hay cambios de humor a último momento, algo en lo que incide mucho la pandemia, lo que no favorece a Trump. Cambio climático, China, el futuro de la democracia, son algunas de las cosas que están en juego en esta elección en Estados Unidos. Vamos a una entrevista. Félix Taylor nos cuenta con quién. La entrevista de hoy es con Victoria Murillo. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, profesora de Ciencia Política y Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Publicó numerosos artículos académicos en revistas especializadas y libros, entre ellos Sindicatos, Coaliciones Partidarias y Reformas de Mercado en América Latina y Democracia Argentina, la política de la debilidad institucional, en coautoría con Steven Levitsky. Campo de investigación de la doctora Murillo: economía política, políticas laborales y partidos políticos. Victoria, buenas tardes desde Buenos Aires. Te saluda José Nathanson. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchas bien? Buenas tardes, José. Un placer. Bueno, primera pregunta, Victoria, la más general. ¿Qué crees, qué dirías vos que está en juego en esta elección? ¿Es el futuro de la democracia en Estados Unidos? ¿Es la globalización? ¿Es China? Si tuvieras que hacer una lista, ¿qué pondrías arriba de todo? En realidad hay muchísimo en juego y eso se muestra en la increíble participación electoral, incluso antes del día de las elecciones. Hay en juego la política internacional, como decías vos. China va a seguir siendo el desafiante de Estados Unidos, gane quien gane, pero la forma en tratar con la política internacional va a cambiar dramáticamente si gana Biden. Biden va a acabar un poco con esta idea que tiene Trump de hacer una política tan adversarial, tan instrumental y agresiva, y volver a lo que es la política más tradicional de los demócratas, de hacer una política de alianzas y persuasión para tratar de contener a China. De hecho, así es que terminó su mandato Obama, con la idea del TPP, que finalmente no fue pasado, con la idea de hacer una alianza con los países del Pacífico para rodear a China, contener a China, apoyándose en Corea, en Japón, como fue la alianza del Atlántico Norte con Rusia, cuando la Unión Soviética era el desafiante. Así que eso definitivamente va a ser un cambio dramático. El cambio climático que mencionaste va a ser otro cambio dramático. Esa es una agenda que Donald Trump descree y que es importante porque unifica las distintas facciones de la coalición demócrata y que también va a guiar mucho la política exterior norteamericana. Así que ahí sí se va a ver un cambio dramático, una vuelta a la regulación. Si gana Biden, con un proceso de desregulación dramática durante los 4 años de Donald Trump, un achicamiento, un vaciamiento del Estado. Eso también yo creo que va a haber una reversión si gana Biden. ¿Qué va a pasar con las instituciones democráticas? Ahí estamos en un momento complicado porque los demócratas no han podido de algún modo ocupar instituciones como la Corte Suprema, que ahora, independientemente de quién gane la elección, va a tener un sesgo conservador. Entonces, ahí la pregunta es si va a haber reformas a la institucionalidad democrática, como por ejemplo el número de miembros de la Corte, como por ejemplo qué va a pasar con el filibuster, que es cómo se funciona el Senado, que afecten a un partido que tiene la mayoría de los votos, las ha tenido en la elección pasada, incluso cuando perdió la presidencia, pero no controla instituciones contramayoritarias que son claves para el funcionamiento de la democracia. Victoria, Yelena Oliva te saluda, ¿cómo estás? Quería arrancar por otro lado, pero siguiendo esto que planteaste vos de la política exterior, me gustaría preguntarte acerca de qué tenemos que esperar de los distintos candidatos en materia de política exterior para América Latina, ya que vos también seguís con atención el tema de los estudios, sobre todo latinoamericanos.
Sí, ahí, de nuevo, lo que yo digo siempre, América Latina no es prioridad para los Estados Unidos, eso es importante, ¿no? El área Pacífico es la primera prioridad, Medio Oriente, Europa, y después recién llegamos nosotros. Y Biden es un presidente que ha estado muchas veces, va a ser, si es electo, un presidente que ha estado ya muchas veces en la región y que tiene un interés en particular en lo que se llamaría el patio trasero, ¿no? O sea, el área de Centroamérica y el Caribe. Yo creo que ahí vamos a ver cambios en la política de sanciones a Cuba y a Venezuela para buscar otra estrategia, eso lo dijo él explícitamente en Florida, otra estrategia que empuje hacia la transición a la democracia. El argumento es que esto no funcionó y no ha funcionado. Vamos a ver otra estrategia hacia el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, de mucha más ayuda y exigencia de transparencia de los gobiernos. En lugar de cerrar la frontera a los casos de asilo, va a cambiar nuevamente la política de asilo, revirtiendo lo que ha hecho Donald Trump. Realmente hay un costo a repensar la política migratoria. Si bien migración no se mencionó en la campaña electoral, casi es un tema ausente, que fue presente en 2016 y ausente de esta campaña. Y para Sudamérica me parece lo importante más va a ser el tema del cambio climático. Sudamérica es una región del mundo con muchísimos recursos naturales y yo creo que Biden va a tratar de hacer una política de mayor persuasión, de alianzas y de colaboración, sobre todo respecto al cambio climático. Y ahí el país que estaría más complicado es Brasil, donde Bolsonaro se jugó muchísimo por Donald Trump y tiene una política muy diferente en ese aspecto. Pero ahí sí se ve y después, por supuesto, los países del Pacífico van a ser parte de este intento, me imagino yo, de aislar de algún modo a China a través del Pacífico, de la influencia en el Pacífico. A través del mensaje que se fue escuchando de los dos candidatos en la campaña, pareciera ser que el tema de lo que nosotros llamaríamos el proteccionismo industrial a las empresas y a la producción estadounidense no es un tema que los divida demasiado. Joe Biden más o menos planteó que eso lo mantendría. En el resto sí hay diferencias políticas, pero ¿cómo diferencias, digo, en el plano económico? Digamos, impuestos, el tema de la protección y seguridad social. Ahora, ¿cómo impacta eso en el electorado? Porque esto pareciera ser que fue la gran carta de triunfo que tuvo Donald Trump hace 4 años. Hoy eso se nota, el tema, por ejemplo, de la gestión de la pandemia. ¿Importa al electorado? ¿Esto castiga a Trump, por ejemplo, que había tenido una buena gestión económica hasta antes de la pandemia? Sí, hay como dos preguntas en lo que me dijiste. Por un lado, la globalización es muchísimo menos popular en Estados Unidos de lo que alguna vez fue, si es que alguna vez lo fue. Y ya ambos partidos han tomado nota de esto. O sea, Donald Trump aprovechó esto, pero la elección de Biden, que figura como el candidato de la clase trabajadora por sus orígenes sociales, de la zona industrial de Pensilvania, demuestra que los demócratas ya se dieron cuenta que hay que prestarle atención a esto. Si nosotros pensamos enero de este año, cuando se acabó el juicio político a Trump, se veía en aquel momento que él tenía muy buenas posibilidades de ser reelecto antes de que llegara la pandemia. La economía estaba bien y él era el incumbente, o sea, el candidato en el poder, que casi siempre es reelecto. La pandemia realmente cambió las reglas del juego. En esto hay que ser honesto, que hubo un shock exógeno. Después más cosas pasaron, no solo el impacto sobre la economía, que fue dramático, aunque ahora hay un repunte, como bien dijo Trump en su propia campaña, sino la forma en la que él manejó la pandemia, la poca empatía con los costos de la pandemia y el hecho que al mismo tiempo los republicanos están tratando de erosionar la reforma del seguro de salud que habían hecho los demócratas antes. O sea que en medio de una pandemia se busca de algún modo recortar el acceso a salud. Yo creo que eso es realmente dramático y eso no ayuda a Donald Trump. De hecho, un electorado que es clave en este sentido es el electorado de los adultos mayores, que es un electorado tradicional republicano y que está empezando a erosionarse a raíz de que ha sido el sector más afectado por la pandemia.
Victoria, te hago una última pregunta. Te pido, si es posible, una respuesta breve, que estamos con poco tiempo. ¿Vos crees que si el resultado es estrecho, el margen es estrecho en algunos de los estados claves, puede haber una decisión de Trump de no aceptar esto? Y en ese caso, ¿cómo sería la situación de eventuales episodios de violencia, la judicialización de los resultados? O sea, ¿cómo ves vos este panorama un poco oscuro que se presenta en lo inmediato? Sí, como dijo Biden, si no se gana Florida, si los demócratas no ganan Florida, no, es difícil que sepamos los resultados la noche de noviembre 3. Y si hay muchos resultados ajustados, sobre todo con la gran cantidad de votantes en Florida, la mitad de los votantes adelantados son republicanos, a mí me parece que la judicialización va a ocurrir sí o sí. Esto ya ocurrió en el 2000 y está ocurriendo en los estados, está ocurriendo mientras con el voto anticipado. Eso no hay duda. También es probable que Trump no acepte el resultado y también es probable que muchos de de gente que lo sigue y no necesariamente él controla, como estos nacionalistas blancos, salgan a la calle a protestar y que también salgan los demócratas a la calle a protestar. Ahora, eso, si bien genera una situación de inestabilidad, no me parece que vaya a generar, como algunos dicen, un golpe militar o una intervención militar. Sí va a generar una situación de inestabilidad y sí la Corte va a ser un jugador clave. Si ocurre eso. Muchas gracias, Victoria. Te agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir seguramente llamándote para ver cómo, después de las elecciones y los resultados, qué más se puede decir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tendremos una noche larga. Seguramente. Sí, Con esto... una noche larga y una semana larga quizás también. Bueno,